Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Gracias por tu infinita misericordia. Amén. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Amén. Solo estamos tú y yo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Que la obra del Señor sea confirmada de parte del Señor. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría estar con ustedes en este día y poder estudiar la palabra del Señor en estos 25 minutos que nos restan. El propósito de Juntos es enriquecer nuestra vida espiritual en el conocimiento, a través del conocimiento de su palabra. Estamos estudiando el libro de Santiago, la carta de Santiago, porque es una epístola, una carta. Esta epístola de Santiago que nos hace temblar,
¿verdad? Y nos hace cuestionar no nuestros motivos, sino nuestro comportamiento, porque al final es lo que hacemos. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, podemos descubrir que la transformación y el proceso de un cambio verdadero no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y esto hace esta carta de Santiago realmente que prevalezca aún en nuestros días, porque muchas veces terminamos practicando un cristianismo religioso, es decir, un cristianismo de formas, de liturgias, y en lugar de escudriñarnos por dentro. Y Santiago pues tiene esta carta, este mensaje sandillero, ¿verdad? Porque ahí basta, como con la sandía uno trata de sacarle esas semillas para no tragárselas, igual Santiago. Y nos está diciendo pues que no seamos como los fariseos, de acuerdo a los versos que vamos a leer hoy, que los fariseos, pues, Jesús les dijo claramente, ustedes limpian lo de afuera, limpien lo de adentro, les dice el Señor Jesús. Y que creo que esa intención también tiene Santiago. Además, les leo este comentario y me parece oportuno. Dice, la carta de Santiago fue escrita en una época de conflictos dentro de la primitiva iglesia cristiana. Esos conflictos, como los de la iglesia de hoy, eran mayormente éticos, es decir, se hacían acepción de personas, se juzgaba sin compasión y sin verdad, se afirmaban tener fe, pero no se actuaba en consecuencia, se vivía de la vanagloria, se explotaba al pobre y se amaba la riqueza, se vivía sin consideración los unos a los otros, y todas estas faltas éticas de la vida cristiana son referidas pues por Santiago en su epístola, pero es tan importante entender que la vida cristiana es lo que se es, lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Porque aquí vamos a encontrar que esta triada, el oír, el hablar y el hacer, deben ir juntos. Sí, a veces es difícil, ¿verdad? Porque en los versos de hoy vamos a encontrar una tremenda profundidad que tiene que ver no para la multitud, sino de manera personal. Porque hay veces como que nos agachamos, ¿verdad? Cuando oímos este consejo, pero aquí vamos a encontrar tres importantes principios de vida para gozar de sanas relaciones con los demás. Amén. Vamos a leer el verso 19 y el verso 20, pastor, nos vamos a quedar en el capítulo 1. Siempre estamos en el capítulo 1, no hemos salido del capítulo 1, pero qué bueno, vamos aprendiendo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no reposa en la justicia de Dios. Así es. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Que debemos ser rápidos para escuchar, pero es lo menos que hacemos. Ni nos han terminado de decir y ya estamos contestando. Fíjate que si eran los fariseos hablaban mucho y no hacían nada y oían, por supuesto, muy poco. De hecho, teniendo al Señor de señores enfrente, su propia cosmovisión de la religión no les permitió abrirse a Cristo. Y eso creo yo que fue realmente la razón por la cual ellos realmente perecieron pues en su fe y en su andar, porque no estaban caminando con el Señor. Sí, y lo otro es que, yo no sé, pero por regla general siempre nos enojamos primero, ¿verdad? Luego hablamos y por último escuchamos, ¿verdad? Hasta cuando ya la leche está derramada sobre la mesa y no nos queda más que limpiarla si es que tenemos el buen ánimo, porque muchas veces simplemente damos la vuelta y nos vamos. Pero me parece a mí que estos dos versos nos pueden librar de malas reacciones, ¿verdad? Porque también es cierto que no todas las personas poseemos esas habilidades para ser buenos oyentes. Y de ahí parte, creo que aquí es donde la primera parte de este verso, cuando dice todo hombre sea pronto para oír, pero es importante cómo recalca la palabra Santiago, hermanos, lo amados, sí, amados. Porque le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo una
una carta a las personas que no conocen de Jesús para que vengan a Cristo. Es una carta para la iglesia. Él miró estos cuadros en la iglesia en Jerusalén, por supuesto, como Santiago tiene corazón pastoral, ¿verdad? El corazón pastoral de Santiago tú lo puedes apreciar en toda esta carta, porque él está interesado que los hermanos en la fe realmente practiquemos la vida cristiana en todo su devenir, en todo lo que corresponde. Y él dice, en esta primera parte, dice, pronto para oír. Hermanos, debemos de ser pronto para ir. Y no es porque no lo sabían, pastora, era porque se les había olvidado. Sí, ¿cuántos conflictos o diferencias o malas interpretaciones vamos a evitar si aprendemos a escuchar? Pero el problema es que estamos tan pronto para hablar, ¿verdad? Que ya tenemos la palabra que queremos decir y lo único que queremos es como sacudirnos lo que estamos escuchando, pero realmente necesitamos también una buena dosis de tolerancia, porque muchas veces nos gusta que nos escuchen, pero a nosotros no nos gusta escuchar a otros. Y sobre todo los hombres, creo que padecemos más de ese mal que las mujeres, pero al final el que habla mucho realmente es el que no oye, no oye nada, oye muy poco. Sí, o sea, es que en esta triada, ¿verdad? Realmente necesitamos tener un oído dócil, ¿verdad? Un oído sensible, un oído compasivo, porque uno muchas veces escucha cosas que dice, ay, por eso me está molestando, ay, por eso me llamó, ay, me lo vuelve a contar otra vez. No, y fíjate que sucede muchas veces en los cristianos, los que ya somos viejos en el Señor, porque es la palabra clara, viejos en el Señor. Como ya leímos ese texto, o ya lo interpretamos, o le hicimos un exégesis, si usted es un estudiante de la Biblia, entonces dice, en realidad eso no es para mí, pero recordamos lo que estudiamos en Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No es que los hermanos en Jerusalén no supieran, es que necesitaban ser recordados, como muchos de nosotros, porque en realidad del oír al escuchar hay un paso importante. Cuando escuchamos, hacemos eso. Cuando oímos simplemente es una información que viene a nuestra mente. Pero Santiago está diciendo que va a escribir de las mismas cosas que ustedes saben para que no las olvidemos. De hecho, pastor, hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 5, verso 1 y 2, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. Mira que ocurre algo en lo que este proverbio dice. Eclesiastés, el libro de sabiduría. Sí, ahí está la clave. O sea, para poder vivir tenemos que aprender a escuchar. Quizás yo solo estaba oyéndote que estabas leyendo Eclesiastés y yo lo asocié con proverbio, porque quizás solo estaba oyendo. Pero cuando uno escucha, uno es capaz de encontrarse ¿dónde está ese texto? Pues ¿dónde lo he leído? Porque no es que no sabemos la Biblia, pero la mente educada en la Biblia, uno inmediatamente se ubica por lo menos en el libro donde está ese escrito. Pero cuando estamos oyendo, porque me había entrado una llamada acá y tenía que cancelarla, porque estoy en el programa, entonces me quedo oyendo. Lo único que escuchaba era tu voz y estaba tratando de asociarlo en menos que estaba esta llamada. Y eso nos ocurre hoy en día. Nuestros sentidos no están escuchando. Muchas veces lo que estamos haciendo es oyendo. En el tiempo que Santiago escribió esto, había muchos maestros y contendían, incluso algunos hasta con violencia. Y eso lo encontramos hoy en muchas congregaciones, que en lugar de obedecer lo que ya aprendimos, nos quedamos discutiendo, a veces por cosas tan generales o cosas tan superficiales.
y hay grupos de presión y quién maneja la verdad en lugar de obedecer. Mira lo que escribió Pedro en 2 de Pedro 2:1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esos maestros no querían escuchar, ellos querían tener la verdad y la única revelación de Dios, y hablaban y hablaban y hablaban, que no terminaban ellos de escuchar a los que estaban enfrente. Pero la Biblia nos manda y nos dice que debemos de ser prontos para oír. Y Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa eso? Pues pongan atención. ¿Qué significa eso? Pues lo que va a decir Dios es sumamente importante. ¿Y cuántas veces hemos escuchado el reclamo en el corazón de una familia diciendo: es que no me escucha, es que no me oye, ¿verdad? Es que es necio, ¿verdad? Es que no está oyendo? Porque también cuando no aprendemos a oír, le damos cualquier interpretación a lo que se nos está diciendo, y no es la idea. ¿Cuántas veces fracasamos en las relaciones? Fracasamos en decisiones tan importantes solo porque no escuchamos. Ciertamente. ¿Verdad? Pero también habla que debemos de ser lentos para hablar. Por supuesto, esa es parte de aprender a oír, ¿verdad? El que oye realmente habla poco. Como dice el libro de Hebreos, dice Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea, mira cómo lo dice, que nos deslicemos. Por eso dice Romanos capítulo 1 que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En el Antiguo Testamento uno traía un sacrificio, lo ponía en el altar, el animal estaba muerto, pero no se podía bajar del altar. Pero nosotros sí, porque somos pecadores perdonados y estamos en el altar y nos podemos deslizar de ahí, o nos podemos ir de estar en la presencia del Señor. Y eso ocurre porque dice el libro de Hebreos, por no atender, y lo dice claramente, me gusta, lo volveré a leer, pastora, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fuerte. Fuerte. El otro día, ya tiempo leí esto que siempre lo he conservado para mi propia cosecha, y más bien para mi propia siembra, para luego cosechar. Cuidado con la lengua, es tan lisa que nos podemos reparar con ella. Ciertamente. Entonces hay que ser lentos para hablar. Yo creo que esta es la parte más difícil con lo que todos bregamos, ¿verdad? El tener que callarnos cuando nuestra carne nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Debemos tomar el tiempo necesario para reaccionar. El problema es que, como hablábamos, ni hemos terminado de oír cuando ya estamos reaccionando para hablar. Y cuántas veces hemos herido, golpeado, difamado, o cosas sarcásticas, o lo que sale de la boca quizás solo sea del momento y luego ya no hay reparo para ello. Y el texto dice: tardos para hablar, dice rápido para oír, pero se debe ser lento para hablar y lento para la ira. Y es aquí hay una gran verdad. Si tú eres lento para hablar, te vas a enojar menos. Compruébelo. Si usted es lento para hablar, se va a enojar menos. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a escuchar. Y uno escucha realmente con todos los sentidos. Hay que ponernos de frente a esa persona. Hay que hacer a un lado las redes sociales por un momento o el teléfono. Porque lo que vamos a oír es algo sumamente importante que necesita escuchar con todos nuestros sentidos. Muchos que no escuchan realmente lo que hacen es reaccionar y lanzan improperios y se enardecen, se enojan porque no terminaron de escuchar el cuadro completo. ¿Cuántas discusiones no han terminado realmente en un pleito porque nadie tuvo la capacidad de hablar poco, de cerrarse la boca
y ser prudente y esperar su turno. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos tener la respuesta o tener realmente creer que nuestro parecer es el más correcto, pero Santiago dice, deben de ser rápidos para oír y debemos de ser lentos para hablar y lentos para airarnos. Pero si empezamos siendo lentos para hablar, seguro nos vamos a enojar menos y vamos a durar más, hermanos, en esta tierra. Encontré otro texto que me parece que es una riqueza y es en el libro de Job, en el capítulo 13, y es él cuando está defendiendo su integridad, pero en el verso 5 dice, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. O sea que cuando, bueno, la Biblia lo dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se calla, ¿verdad? Y cuántas veces lo único que necesitamos es callarnos, llamarnos al silencio en Dios. Quizás no estamos entendiendo todas las cosas, pero cuando nos enojamos realmente vamos transformándonos y eso solo nos lleva a la ira, a la rabia, ¿verdad? Al malestar y a ceder más bien terreno a esos tóxicos que van lastimando no solamente nuestra propia vida, sino también a las personas que nos rodeen, ¿verdad? Y yo creo que no podemos nosotros desatender estos dos versos de Santiago y que sean parte de nuestra vida hasta que el Señor venga, porque es lo que Santiago hace es en el diario vivir. Bueno, aquí estamos, porque todavía les dice, amados hermanos míos, ¿verdad? Y viene con ese amor, con esa calidez, ¿verdad? Entonces, una respuesta apacible, ¿verdad? Apaca el furor. Mira lo que dice el Salmo 4:4, en esta versión de la nueva versión. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, porque esa es otra cosa, aún delante del Señor hay quienes no se callan. Tenemos que aprender a meditar y escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Muchas veces estamos leyendo la Biblia y lo primero que pensamos es cómo aplicársela a otros, en lugar de pensar para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay demasiadas voces en nuestra mente. A veces hablamos demasiado en nuestra mente. Yo conozco personas, pastores, que yo no dejo de hablar en mi mente. Y bueno, eso es mucho mejor que conocer a una persona, obviamente, que habla. Y son personas lindas, pero a veces un momentito que como que cansan, ¿verdad? Porque hasta el cerebro se cansa. Es bueno, mis mejores amigos, con ellos uno habla, a veces nos callamos, a veces hablamos. Entonces, o también hablamos de diferentes temas, a veces, ¿verdad? Porque hay quienes están metidos en un rollo, y ese es un rollo negativo a veces, ¿verdad? Y hablan de la misma cosa, de la misma miseria, esto, que cansan de veras, son como los políticos, ¿verdad? Cansan cuando están en campaña, ¿verdad? Pero Santiago dice que debemos dominar la lengua, y eso lo vamos a ver más adelante, pero debemos de empezar hablando poco y escuchando, no se desespere. Hay algunas personas que son lentas en hablar. Y hay algunos... se desespera. Hay que escucharles porque están hablando. Es como escuchar la sabiduría de los viejos, de nuestros padres. No, y que llega una edad en que los padres nos cuentan la misma historia, la misma situación. Y nosotros lo hemos experimentado con nuestros adultos mayores, pero realmente nos sentamos y hay que disfrutarlo, porque hay personas que se irritan y dicen, ya viene con lo mismo, sí, eso ya lo sé, pero en realidad siempre se encuentra la sabiduría de algo que el Señor quiere enseñarnos o librarnos. Mire que David, en el Salmo 38, el verso 13 dice, mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Allá delante del Señor. Estaba pensando en esto de los mayores. Pensemos por un momento lo solitario o lo invisible que a veces son nuestros mayores. Para ahí vamos todos y Dios nos da la gracia de llegar a esas edades tan preciosas también. Pero pensemos por un momento los solos, la soledad que
que viven y experimentan, y que solo Pero tú están... nos llevas una palabra, invisibles en nuestros hogares. Y que necesitan ser escuchados. Necesitamos escuchar a la abuela, al abuelo. Y como decías tú, a veces la historia se repite, pero esa es una obra de amor, porque ¿sabían ustedes que escuchar es cuidar? Cuando nosotros escuchamos a los demás, los estamos cuidando. Eso es realmente una obra de amor para ellos. Y Santiago dice también que seamos lentos en enojarnos. Pablo lo dice claramente en Efesios 4:26, que debemos airaos, pero no pequéis. Es decir, tenemos derecho a enojarnos, tenemos demasiado. No, y de hecho eso es lo mejor que podemos hacer, tomar aire para oxigenar un poco el cerebro. Le estoy hablando fisiológicamente porque eso está hirviendo allá adentro y necesita oxígeno. Y muchas veces algunos dicen, es que el cristiano no debe enojarse. No, yo creo que hay una ira santa, yo creo que hay una santa indignación, ¿verdad?, que contra aquello que es la injusticia, y debemos enojarnos por ello. Pero hay algunos que no bajan el enojo, se enojan por todo, se enojan por una mala mirada, se enojan porque algo no les salió bien. No, personas que son como esas estufas de gas, cuando ya se pone el fósforo, el cerillo, y hace, ¿verdad?, ese ruido, que son intolerantes, ¿verdad?, e intolerables también, ¿verdad?, se dejan llevar por la ira, ¿verdad?, por esas reacciones en querer tener siempre la verdad, la razón, ¿verdad? Y en lugar de dejarnos llevar por el amor de Dios, porque a mí siempre me ha gustado ese principio de que cuando escuchamos estamos cuidando a los demás, porque tal vez para nosotros sea hasta ridículo lo que esa persona nos está compartiendo, pero para ella es importante. Entonces ahí es donde nosotros caminamos la mía extra. Correcto. Escuchar a nuestros hijos pequeños, adolescentes, hay que escucharlos, aunque ya sepamos para dónde va el asunto, hay que saber escucharlos. Mañana vamos a retomar este asunto de la ira y del enojo también, porque creo que podemos escarbar un poco más. Por hoy vamos a agradecer al Señor. Señor, en realidad no quisiéramos ni decir palabras delante de ti y aprender a callarnos, Señor. Primero delante de ti, escuchar tu voz, escuchar, Señor, lo que tu Santo Espíritu quiere para nuestras vidas. Ayúdanos a amar, Señor, a los hermanos, ayúdanos a amar a la familia. Primero, Señor, aprendiendo que Dios, que nuestro oído debe estar presto, que nuestro hablar debe ser lento, y que nuestro enojo también, Señor, debe ser lento para enojarnos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, porque al final de eso se trata, Señor, tu palabra, que la vivamos, que la experimentemos en el día a día. Gracias, Dios, por dejarnos tu santa palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. No olviden, hermanos de la Casa del Padre, que hoy son nuestros grupos de pastoreo, en donde iniciamos una nueva serie de enseñanzas en nuestros grupos, Regalos con Amor. Bueno, que el Señor les bendiga. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti. Amén.